primera diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. perfecto. Listo, muchachos. Entonces, muy bien. Entonces, ahorita sí vamos a empezar a hablar de sepsis. ¿Listo? Este dibujito que ustedes ven ahí en la primera diapositiva es un dibujito muy característico de las presentaciones de sepsis, porque van a ver ustedes que están casi que los principales representantes de lo que va a ser el manejo o la intervención de un paciente con sepsis, ¿sí? Y definitivamente ustedes deben pensar que para uno tratar la sepsis, que es una condición infecciosa, casi que la primera línea de manejo deben ser los antibióticos, pero también van a estar la toma de cultivos para averiguar acerca de qué bacteria es la que está infectando a mi paciente, va a ir el lactato, va a ir el gasto urinario, que es una de las ventanas del cuerpo que me habla si mi paciente ya está o no con signos de hipoperfusión, y están los líquidos que me van a dar a mí una idea acerca de que si mi paciente entra en un estado de hipotensión o de choque, identificar si es un choque por deshidratación o hipovolemia o si es un choque séptico, el cual no responde a líquidos por definición. Entonces vamos a pasar a la segunda diapositiva y en la segunda diapositiva hay como una imagen tomada de un pensamiento del filósofo Nicolás Maquiavelo en 1950, en donde ya iniciaban los pensamientos o digamos que el cuestionamiento acerca del por qué algunas infecciones pasaban desapercibidas y se trataban fácilmente, pero cuando la infección se hacía más evidente y el paciente se deterioraba, se tornaba febril, hipotenso, ya era muy difícil rescatar al paciente y muchos de estos pacientes en ese tiempo sobre todo se iban a morir. Entonces desde 1950 describían que una fiebre héctica en su inicio es difícil de reconocer pero fácil de curar. En el tiempo se vuelve fácil de reconocer, pero difícil de curar, ¿sí? Entonces, este diagnóstico de sepsis ha sido un diagnóstico que ha tenido una definición muy cambiante en el tiempo, ¿sí? Cada determinado número de años cambian nuevamente la definición porque las sociedades mundiales se quieren poner de acuerdo para que todos hablemos el mismo idioma e identifiquemos muy tempranamente a qué paciente es el que se nos va a poner mal, qué paciente infectado es el que va a tener un curso inesperado y crítico, cuáles de esos están en más riesgo de morirse. Esa es la importancia, muchachos, de que ustedes clasifiquen a un paciente o lo diagnostiquen con una sepsis, ¿sí? No es lo mismo decir que mi paciente tiene una infección en la piel, una infección en tejidos blandos, a decir que tiene una sepsis en los tejidos blandos, ¿sí? Cuando yo digo que mi paciente tiene una sepsis por una infección de tejidos blandos, ya viene implícito en ese diagnóstico que mi paciente tiene un alto riesgo de morirse, tiene un alto riesgo de tener una evolución inesperada y es al que más cuidado le debo poner. Ese paciente yo no lo debo dejar ir para mi casa y ese paciente necesita un monitoreo estrecho, vigilando la función de sus órganos, de su presión arterial y de todas sus constantes vitales. Entonces, podemos pasar a la tercera diapositiva. En el 2016 se publicó la tercera definición o el tercer consenso para definir qué es sepsis y qué es shock séptico, ¿sí? Este consenso se denominó el sepsis 3 y es la definición que está vigente y son los criterios que ustedes deben utilizar, algunos que pues veo que ya están
de los que están conectados ya están en 10º semestre, no sé si hayan personas de internado o inclusive médicos que en este momento tengan una práctica en servicios de urgencias o de hospitalización. Entonces, basándonos en esta definición del consenso de sepsis 3, es que vamos a hacer nuestro diagnóstico de sepsis. Hasta ahí vamos bien, muchachos, ¿me escuchan y están viendo la tercera diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, me alegra. Listo, perfecto. Listo. Bueno, les pido entonces que, pues, qué pena, es que como esto ha sido como un poquito desordenado por mi conexión a internet, entonces no les he dicho como las cosas en orden. Por favor, si ustedes tienen preguntas, váyanlas apuntando y abrimos un espacio al final. Esta charla no está programada para que dure más de 1 hora, yo creo que la horita o algo menos va a durar, pero es muy importante, son muy importantes sus preguntas. Entonces, por favor, vayan apuntando y al final vamos resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Listo. Entonces, ¿cómo se define en este tercer consenso la sepsis? Entonces, ahí pasamos a la 4ª diapositiva. ¿Qué es una sepsis? Una sepsis es cuando yo identifico que mi paciente tiene criterios de disfunción múltiple de órganos y que esta disfunción está siendo causada por la infección con la que cursa mi paciente. Pero lo que tiene implícito la definición es que no es directamente la bacteria o el hongo o el parásito el que está produciendo la sepsis o la disfunción de los órganos. Es la misma respuesta que el cuerpo, es la misma respuesta inmune que el cuerpo inició contra ese agente bacteriano, digámoslo así. Es la misma respuesta, son las mismas citoquinas, las mismas células inmunes, las que en el intento de erradicar esa bacteria inician a lesionar nuestros órganos, nuestras células. La sepsis se dice que es una respuesta desregulada para la infección con la que cursa el paciente. Es como, muchas veces ponen como ejemplo, que es como si el cuerpo tratara de, digámoslo así, matar a una hormiguita con una bomba atómica. Entonces, pues sí, obviamente, si usted le dispara una bomba atómica a una hormiguita, la hormiguita va a morir, pero el problema no va a ser solamente la hormiguita, el problema va a ser que esa bomba va a lesionar todo lo que estaba alrededor de esa hormiguita, que sería la bacteria en este caso. Entonces, a eso le llamamos sepsis, muchachos. Para nosotros decir que un paciente tiene sepsis, debemos demostrar que nuestro paciente tiene disfunción de sus órganos. ¿Listo? Entonces, ya ahorita más adelante vamos a ver cómo definimos ese criterio de disfunción de los órganos. Dentro de la epidemiología, que es la siguiente diapositiva de la sepsis, ¿esto por qué importa tanto? Porque las sociedades están tratando de unificar conceptos, de que todos hablemos el mismo idioma, de que a nuestros pacientes con sepsis lo primero que hagamos sea ponerle su antibiótico e intervenirlo prontamente con la reanimación. El problema es que la sepsis es una causa líder de muerte en el mundo. Y el problema es que esta incidencia de la sepsis no está bien reportada porque los países en vía de desarrollo, los países con menores ingresos económicos, son países que usualmente no registran en sus estadísticas las causas de muerte de sus pacientes. Muchos morirán en casa, muchos morirán alejados de las grandes ciudades, yo no lo sé. Inclusive acá en nuestra misma ciudad, los indígenas que están en unas condiciones que los hacen muy susceptibles a sufrir de infecciones, ellos tienen sus mismos cementerios y ellos eso no lo reportan. Entonces es una enfermedad, es un síndrome que está subdiagnosticado y la incidencia real no se conoce, pero de la poca que se conoce, se sabe que es una causa de mortalidad muy importante en el mundo. En la medida en que nos hacemos más ancianitos,
nuestro sistema inmune se empieza a deteriorar, se empieza a enlentecer y nos hace más susceptibles a adquirir infecciones. También entre más enfermedades o comorbilidades tenemos, más es probable que nos infectemos y que esa evolución de la infección sea hacia una sepsis. Cada vez más nuestros pacientes están tomando medicamentos inmunosupresores como los corticosteroides o algunas otras terapias inmunomoduladoras para las enfermedades autoinmunes sobre todo, y cada vez más esa formulación de medicamentos inmunosupresores hace que estos pacientes también sean susceptibles a infecciones. Mucho más el uso de catéteres, sondas, todo eso transgrede el mecanismo protector de nuestro cuerpo y favorece que hayan infecciones. ¿Cuál es la importancia de la sepsis como tal? Que un paciente que es diagnosticado con sepsis tiene una mortalidad cercana a un 10%, o sea, de 100 personas, 10 se mueren, ¿sí? Más alta que la del coronavirus, muchachos. Entonces, casi un 10% de mortalidad. Y si ese paciente con sepsis tiene un episodio de hipotensión que no responde a líquidos, sino que le toca a uno iniciarle un vasopresor, o sea, si el paciente desarrolla criterios de choque séptico, la mortalidad asciende a más de un 40%. O sea, que de 100 pacientes, 40 se van a morir si es condición. En Colombia, en un reporte que se hizo hace algunos años, que realmente es el único que hay de nuestra epidemiología, el foco infeccioso que evolucionaba a sepsis más frecuentemente era el foco abdominal, seguido del respiratorio por la neumonía adquirida en la comunidad. Desafortunadamente, de estos pacientes, muchachos, en solamente la mitad de los pacientes logramos obtener en los cultivos positividad para bacterias. No quiere decir que ellos no tengan bacterias, ellos sí las tienen, sino que los cultivos no tienen un rendimiento tan bueno para coger siempre a la bacteria cuando está circulando por la sangre o cuando está en otros líquidos como el cefalorraquídeo, como el líquido, como la orina. Bueno, esto es una desventaja para nosotros porque vamos a ver que si en sepsis no sabemos cuál es la bacteria que está infectando a mi paciente, pues va a ser difícil que el tratamiento antibiótico sea adecuado. En esta epidemiología también de Colombia, las bacterias que predominan en los pacientes sépticos nuestros son las bacterias gram negativas. Eso va muy de la mano de que la vía abdominal sea uno de los principales focos, seguido de bacterias gram positivas, y el tercer agente causante de sepsis son los hongos, sobre todo la cándida. Dentro de la disfunción orgánica que suelen hacer en nuestros pacientes, la más frecuente es el SDRA, que es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es la manera en que falla el pulmón, seguido de la falla renal y seguido de la coagulación intravascular diseminada. Bueno, entonces, pues es necesario hablar un poquito de la fisiopatología, que es la diapositiva que sigue, y pues esta diapositiva que sigue, los compañeros de mis estudiantes de cuarto ya la conocen. Doctor Juan, yo creo que hay que avanzar varias veces para que quede todo, porque esto estaba planeado para que fueran apareciendo las cosas. Entonces, pues ahí lo vas adelantando para que vayan apareciendo. Entonces, muchachos, dentro de la fisiopatología, yo quiero recordarles algo que muchos de ustedes pues ya vieron, y es que inicialmente nuestras bacterias, cuando ingresan, sea por piel, por mucosas, ellas se ubican en el subepitelio, suelen hacerlo así. Hay algunas que pasan directamente a la sangre, si no las inoculan directamente allá, pero usualmente ya se localizan en el subepitelio. Y no todas las bacterias tienen la capacidad de desencadenar una sepsis, ¿sí? O una respuesta sistémica
grande o exagerada ante esta bacteria, ¿sí? Realmente se ha encontrado que las bacterias que son capaces de desencadenar esta respuesta inflamatoria en todo el cuerpo tienen una característica, y esa característica, por ejemplo, en las bacterias gram negativas, son los lipopolisacáridos o endotoxinas, ¿sí? Esos lipopolisacáridos son unas estructuras que se encuentran en la membrana externa de las bacterias gram negativas y que es la estructura que es reconocida por los Toll-like receptors de nuestras primeras células de la inmunidad, del neutrófilo, el monocito, el macrófago. Estos lipopolisacáridos equivalen en otras bacterias como las gram positivas a los glucopéptidos, a otras exotoxinas o a la toxina 1 del síndrome de choque séptico. El caso es que la fisiopatología que mejor se conoce es la que ocurre en la exposición de nuestras células inmunes a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y por eso las tomé de ejemplo. Entonces, ¿quiénes característicamente tienen estos lipopolisacáridos? E. coli, Pseudomonas y Klebsiella. Una vez el Toll-like receptors identifica el lipopolisacárido, ellos van a liberar de manera inmediata unas citoquinas que tienen preformadas y otras que van a empezar a formar. Y estas citoquinas proinflamatorias característicamente son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Y recuerden que siempre nuestras células inflamatorias tratan de que haya un equilibrio, ellas prenden el fuego, pero también aportan el agua para que sea controlada la inflamación, para que no sea desregulada. Y las citoquinas antiinflamatorias o protectoras, como la 10, la 4, las lipoxinas, las resolvinas, también las producen las células inflamatorias. Sin embargo, característicamente en la sepsis hay un desbalance hacia la producción masiva de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Y estas citoquinas proinflamatorias lo que van a producir, si ustedes se van a la flechita del lado derecho, inicialmente ellas su función es producir una reacción de inflamación local, dolor, edema, eritema, y a mis estudiantes de cuarto semestre, que fue con los que hace poco vi esta diapositiva, yo les puse el ejemplo de una infección urinaria, ¿cierto? Entonces, E. coli, supongámoslo así, entra con su lipopolisacárido por la uretra, llega a la vejiga, en el subepitelio reconocida por mis células inflamatorias, ellas empiezan la producción de citoquinas proinflamatorias y yo empiezo a sentir en mi vejiga dolor, disuria o ardor para orinar, y en ese momento yo sé que mi inflamación está ocasionada por una infección local en mi vejiga, ¿sí? Hasta ese momento todo es normal, muchachos. Esto es una infección urinaria, ¿sí? Hasta este momento eso no es una sepsis, es una cistitis, ¿listo? Pero ¿qué pasa en la sepsis, muchachos? Que esas citoquinas ya no actúan solamente a nivel local, sino que su producción sigue siendo de manera importante y masiva, y estas citoquinas empiezan a pasar al torrente sanguíneo y a producir ya una inflamación sistémica, ¿sí? Pero esta inflamación sistémica tiene dos bracitos, el bracito de la derecha y el bracito de la izquierda. Algunas inflamaciones sistémicas simplemente hacen parte de una alarma que enciende el cuerpo para que se recluten más glóbulos blancos, para que lleguen más leucocitos al sitio de infección, para que haya una mejor defensa del cuerpo. Y entonces, como ustedes ven en el bracito derecho, estas citoquinas pueden viajar al hipotálamo, que es el centro donde se va a regular la temperatura, al hígado, donde se van a producir
las proteínas reactantes de fase aguda, a la médula ósea para que se secreten más, se generen más leucocitos, y a la glándula suprarrenal para que hayan más catecolaminas y cortisol que ayuden a regular el estrés que atraviesa la persona. El efecto de que estas citoquinas lleguen a estos cuatro lugares del cuerpo van a desencadenar varias respuestas, y una de ellas es la que denominamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿cómo se manifiesta el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o lo que ustedes también conocerán como SIRS, ¿sí? Que son las siglas en inglés? Entonces, el SIRS es una condición en la cual el paciente presenta al menos dos de estos síntomas, ¿sí? De estas manifestaciones, ya sea fiebre o hipotermia, taquipnea, taquicardia, leucocitosis o leucopenia. ¿Listo? Además de eso, vamos a tener los reactantes de fase aguda por el efecto de las citoquinas en el hígado, y que se van a manifestar como un aumento de la velocidad de sedimentación globular y un aumento de la proteína C reactiva o PCR. Esos son marcadores de fase aguda que nos indican que hay inflamación en el cuerpo, probablemente secundaria a una infección. Y obviamente la activación del cortisol y de las catecolaminas en la glándula suprarrenal nos va a producir hiperglicemia. Listo, muchachos. Entonces, esta parte de la fisiopatología yo quería mostrárselas porque hasta hace algún tiempo se decía que sepsis se diagnosticaba cuando uno tenía un foco infeccioso más unos signos de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, antes se decía que sepsis era igual a infección más SIRS, ¿sí? Y esa definición, por favor, para los que la tengan todavía en mente, me gustaría que la borren de inmediato, y que en este momento ustedes comprendan que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es algo malo, ¿sí? El síndrome de respuesta inflamatoria no es algo malo. El síndrome de respuesta inflamatoria no es el que ataca a los tejidos, ¿sí? La respuesta inflamatoria sistémica simplemente es una manera que tiene el cuerpo de manifestar que en este momento está cursando con una agresión, que en este caso es la infección, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita que no solamente la sepsis produce SIRS, cualquier condición que produzca la liberación masiva de citoquinas, como por ejemplo un traumatismo de múltiples órganos, una quemadura extensa, una pancreatitis, cualquiera de esas agresiones que no necesariamente son infecciones van a desencadenar SIRS. ¿Sí? Una quemadura puede desencadenar fiebre, no porque esté infectado, sino por la cantidad de citoquinas que se produce al lesionarse y necrosarse el tejido de la piel. Entonces, muchachos, el SIRS se tardaron mucho tiempo las sociedades científicas y los médicos en identificar que el SIRS era algo bueno. O sea, el SIRS, ¿qué nos hace? Que el SIRS nos pone, si ustedes ven a un paciente sin fiebre, ustedes se tranquilizan, y cuando su paciente tiene fiebre, ahí sí uno se preocupa y dice, ay Dios mío, tengo que hacer algo en este momento. Sí, el SIRS no es que, el SIRS no lo está matando, de hecho el SIRS hace que nos demos cuenta más rápido de que el paciente está cursando con una infección que ya está pasando de ser local a producir una inflamación sistémica. El SIRS es bueno, muchachos, el SIRS es bueno, por eso no hace parte del diagnóstico de sepsis, porque cuando hablamos de sepsis estamos hablando de que algo malo le está pasando a mi paciente. Desafortunadamente les cuento que los ancianos, los abuelitos en los que ustedes sospechen infecciones, tienen su sistema inmune tan lento y ya tan deteriorado que ellos no producen esta liberación sistémica de citoquinas al hipotálamo, al hígado, a la médula ósea. Y desafortunadamente un paciente anciano es muy raro que haga fiebre cuando tiene una infección, ¿sí? Lo que hace el ancianito cuando tiene una infección es que
no hace fiebre, no hace escándalo, pero el ancianito se empieza a quedar dormido, va dejando de comer, y cuando uno se da cuenta, el ancianito ya está hipotenso y con sus órganos fallando, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes entiendan que el CIRS, los criterios de CIRS son simplemente una herramienta que podrían darle un poquito más de validez a cuando ustedes sospechen una infección, pero no necesariamente la ausencia de fiebre, la ausencia de leucocitosis, la ausencia de una BSG o PCR elevada o la ausencia de taquicardia quieren decir que mi paciente no está infectado. No, muchachos, quieren decir que mi paciente no ha liberado la suficiente cantidad de citoquinas para estimular una respuesta sistémica, pero puede estar infectado y la infección le puede estar cogiendo ventaja. Entonces, eso era lo que quería como aclararles desde este punto de la fisiopatología con respecto a la infección local y a el CIRS. Entonces, el paciente del que les estaba hablando que tiene una cistitis, o sea, la infección, la bacteria E. coli está en su vejiga, le está produciendo dolor, y ya en este momento el paciente empieza a tener taquicardia, fiebre, taquipnea y leucocitosis. Hasta este momento eso no es sepsis, eso es un paciente con una cistitis que está haciendo una respuesta inflamatoria sistémica, eso es todo. Listo. Pero entonces, ¿en dónde llega la sepsis en este punto? Entonces, si ustedes se vuelven a la parte de arriba, donde dice inflamación sistémica, citoquinas y bacterias en sangre, y toman el lado izquierdo de la flechita, donde dice endotelio de todos los órganos, quiero decirles que el problema y cuando sobreviene la sepsis es cuando mi interleuquina 1, mi factor de necrosis tumoral, todas mis citoquinas liberadas en el sitio de la inflamación, como el óxido nítrico, como el factor activador plaquetario, como las prostaglandinas, van a viajar por la sangre, ¿sí? Y en ese viaje por la sangre, ellas van a llegar absolutamente a todos los órganos, ¿sí? Y justo en los capilares de los órganos, donde es más estrecho el contacto entre célula y célula, y donde las citoquinas más se van a acumular en el capilarcito de mis órganos, allí esas citoquinas van a producir dos efectos deleterios para el paciente con sepsis y para sus órganos. Por un lado, si se van para el lado de la derecha, van a ver que dice trombosis sistémica. Y lo que produce la sepsis, muchachos, en los capilares de los diferentes órganos, es que todas esas citoquinas proinflamatorias hacen que el endotelio se vuelva procoagulante, ¿sí? Y esto activa la cascada de la coagulación y la activación plaquetaria y hacen que se formen trombos en los capilares de mis órganos. Y si hay trombos en los capilares de mis órganos, ustedes ya se imaginarán que eso va a generar en mis órganos isquemia, ¿sí? Que eso va a generar una disminución de la llegada de sangre y de nutrientes. Por el otro lado, ¿qué pasa? Por el otro lado pasa que esa disfunción endotelial no solamente va a generar un estado protrombótico, sino también una vasodilatación sistémica y exagerada de todos mis capilares, de todas mis arteriolas, ¿sí? Entonces se me van a vasodilatar en la piel, en los músculos, y el problema es que si se vasodilatan en los vasos y si cae la resistencia vascular periférica, muchachos, no hay quien presione esa sangre para que ella se mueva. Esa vasodilatación sistémica genera un fenómeno de estasis. La sangre se empieza a quedar quieta, va fluyendo lento, y esa estasis aumenta aún más el estado protrombótico, pero además hace que al no haber retorno adecuado al corazón derecho, porque mi sangre se está quedando estancada en mis capilares, al no haber retorno a mi corazón, pues la presión sistólica va a caer porque mi corazón no tiene volumen para eyectar, pero también va a caer la presión diastólica porque mis vasos están totalmente dilatados, y en ese momento, además de la trombosis que tengo en los capilares, voy a tener hipoperfusión porque hay una baja llegada de sangre, porque hay una hipotensión, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que
esa hipoperfusión que genera el estado de choque, que es la hipotensión, esa hipoperfusión genera el estado de choque a mis órganos, sumado a la trombosis de los capilares de mis órganos, muchachos, hacen que ellos empiecen a dejar de funcionar, hacen que haya isquemia en el cerebro de mi paciente séptico, isquemia en el riñón, isquemia en el pulmón, aumento de la permeabilidad e infiltrado de los alvéolos. Entonces, ¿en qué consiste la falla múltiple de órganos? En la evidencia de que mis órganos están empezando a fallar. A nivel del sistema nervioso central voy a ver que mi paciente, su conciencia o su estado de alerta se va deteriorando, se va quedando dormido, el corazoncito por ese exceso de óxido nítrico, pero también por la hipotensión, pero también por todas esas citoquinas, va a disminuir su fuerza contráctil. El corazón, el pulmón va a disminuir su capacidad de intercambiar gases y va a empezar a tener el paciente hipoxemia por el SDRA. El riñoncito va a empezar a dejar de filtrar la orina y va a haber oliguria. El hígado va a empezar a acumular su bilirrubina en el cuerpo y mi paciente se va a empezar a ver amarillo. Y la médula ósea va a dejar de producir leucocitos y plaquetas, va a haber trombocitopenia, pero también va a haber una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué coagulación intravascular diseminada, muchachos? Por la trombosis sistémica de las que le hablé. Si se están formando coágulos en los capilares y en los órganos de todo mi cuerpo, eso se gasta las plaquetas del cuerpo. Y si las plaquetas y los factores de coagulación se gastan formando esos coágulos, pues voy a tener un doble efecto, que es lo característico de la coagulación intravascular diseminada. En los sitios donde están formados los trombos, ahí voy a tener muchas plaquetas y factores de coagulación formando trombos. Pero el resto de la sangre circulante va a quedar con bajas plaquetas y con bajos factores de coagulación, y eso predispone a que mi paciente empiece a sangrar espontáneamente por las encías, con la piel, empiezan a aparecer petequias en la orina. Entonces la CID es una condición en la cual el paciente tiene fenómenos trombóticos que se consumen las plaquetas y factores de coagulación y fenómenos hemorrágicos espontáneos por el consumo que hubo de esas plaquetas y factores de coagulación. Listo. Muchachos, estoy hablando muy rápido, ¿está bien? ¿Todo bien, doctora? ¿Todo bien, doctora? Listo, bueno, entonces vayan guardando sus preguntas, por favor. Entonces seguimos a la próxima diapositiva. Esa diapositiva pues realmente me quedó mal ahí, tenía que ir como antes, pero bueno, no importa. Estos son dispositivos que usualmente tienen nuestros pacientes hospitalizados, aunque también algunos pacientes que van por la calle tienen hay veces sondas vesicales a permanencia, sobre todo los que tienen problemas prostáticos. Los pacientes renales que se hacen hemodiálisis en algunas instituciones pues ambulatoriamente cargan catéteres todo el tiempo en su piel. Los pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos intubados con ese tubo urotraqueal, pues todo eso, muchachos, es una comunicación directa con las bacterias que hay en el exterior y un paso directo al interior de nuestro cuerpo. Esos dispositivos rompen todas las barreras que nos defienden, rompen la piel, digamos que atraviesan las mucosas. Entonces todo eso predispone a que un paciente haga infecciones y pueda evolucionar una sepsis. Y como les decía, la inmunosupresión, que en ocasiones puede ser una condición genética, o por fármacos inmunosupresores, o por enfermedades que inmunosuprimen, como la diabetes, y tenemos demasiado paciente diabético en nuestra sociedad, y eso hace que los casos de sepsis sean mayores. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, y en esa siguiente diapositiva simplemente les recuerdo los criterios para definir que un paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, y cuando el paciente cumple solamente dos de estas, la combinación que ustedes quieran, con fiebre y frecuencia respiratoria elevada, o simplemente tiene fiebre y leucocitosis o leucopenia.
Entonces, bueno, fiebre se define como temperatura mayor a 38,3, ¿sí? Hipotermia se define como temperatura menor a 36. Cuando el hipotálamo del paciente está, bajo el efecto de las citoquinas, en cada persona el hipotálamo responde diferente. En algunas personas una sepsis o una infección, disculpen, puede hacer que el paciente responda con hipotermia y en otros hacen fiebre. Algunos hacen taquicardia y taquicardia es frecuencia cardíaca mayor a 90. Taquipnea, hay varias definiciones para los criterios de sepsis, es frecuencia respiratoria mayor a 20. Para otros criterios, la frecuencia respiratoria se considera rápida cuando es mayor a 22. El criterio sería frecuencia respiratoria mayor a 20 o presión arterial de CO2 menor a 32. ¿Por qué presión arterial de CO2 baja? Porque menor a 32 es una presión arterial de CO2 baja. Si mi paciente está respirando más rápido de lo normal, eso se va a manifestar, eso se considera una hiperventilación y las hiperventilaciones siempre producen un CO2 bajo. Entonces, por eso ponen cualquiera de los dos criterios. Leucocitosis, hay pacientes que responden a la leucocitosis, que es cuando los leucos están mayor a 12.000, y hay otros en los que si las bacterias infiltran la médula ósea e impiden la formación de nuevos leucocitos, la infección se va a manifestar con leucopenia, y es cuando los leucocitos están menores a 4.000. O el otro criterio es que tenga los leucocitos normales, pero tenga un aumento de las formas inmaduras de leucocitos, que son las bandas. Entonces, cuando las bandas están mayor a un 10%, uno también debe sospechar que el paciente tiene un CIRS. Listo, muchachos. Entonces, seguimos a la próxima diapositiva. Y esto era lo que se creía antes. Eso se creía antes, hasta antes de la definición del sepsis 3. Se decía que la infección y el CIRS son unas condiciones totalmente independientes, que la infección podía ser producida por parásitos, virus, hongos, en su mayor proporción bacterias, y que el síndrome de respuesta sistémica, como les explicaba, no solamente se produce en un contexto de una infección. Toda condición que en el cuerpo libere muchas citoquinas proinflamatorias, como el politrauma, los quemados, las pancreatitis, van a desarrollar CIRS. Y lo que se creía antes era que cuando el paciente con infección además tenía CIRS, que es la parte de la intersección de la mitad, se denominaba sepsis. Antes se creía que si ya teniendo sepsis los órganos empezaban a fallar, ya se denominaba sepsis severa, y ya si el paciente hacía hipotensión se llamaba choque séptico. Esto ya no se utiliza. No había sentido denominar a unos con sepsis y otros con sepsis severa, porque resulta que a los que les daban el diagnóstico de sepsis, el médico no les ponía atención. Solamente les ponía atención cuando era una sepsis severa, y eso hizo que muchos pacientes no fueran atendidos realmente como debían ser, o se gastaran muchos recursos en pacientes que no ameritaban la intensidad, pues, según los protocolos de atención. Este dibujo que ustedes ven ahí, lo único que quiero que tomen de ahí es que sepan que el CIRS es una cajita de manifestaciones clínicas que son comunes a todo lo que le produzca estrés al cuerpo, no solamente la infección. Acuérdense que la fiebre no solamente la produce la infección, ¿sí? Hay otras condiciones que también pueden producir fiebre y son las que desencadenan CIRS. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, en donde, pues sí, las sociedades dijeron, sí, yo puedo identificar realmente. Tal vez el médico identifique si al paciente le están fallando los órganos o no, pero ¿qué hacemos para unificar un criterio para que tanto acá en Colombia, como en Rusia, como en la China, como en Canadá, para un médico sea lo mismo disfunción múltiple de órganos, ¿sí? Entonces, lo que hicieron ellos fue
tomar un score que se llama, que es un score que existe hace mucho tiempo, casi desde el 1994 creo que fue escrito, y se utiliza para muchas cosas. ¿Qué nos dice el SOFA Score? Que es la siguiente diapositiva, porfa. El SOFA Score, muchachos, como les digo, no es exclusivo de la sepsis, no es exclusivo de la sepsis. Es simplemente un score que aplicado a cualquier paciente nos puede hablar de qué tan severo está la disfunción de sus órganos, si hay disfunción en sus órganos o no. El score de SOFA nos dice si el paciente tiene mayor o menor probabilidad de morirse, si está empeorando. Entonces, el score de SOFA lo que hace es, si ustedes ven al lado izquierdo de esta tablita ustedes la encuentran en Google, en guía, pero pues realmente es algo muy conocido, sobre todo en el mundo de la medicina de urgencias y el cuidado intensivo. Y el SOFA Score, muchachos, lo que toma, si ustedes ven a mano izquierda, son todos los sistemas en los que vamos a evaluar si hay falla o no. Entonces tenemos el criterio del sistema respiratorio, toman al sistema de la coagulación, el hígado, el cardiovascular, sistema nervioso central y el sistema renal. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? En cada uno de ellos se toma un criterio para evaluar qué tan bien están funcionando. Entonces, en la parte respiratoria se toma un criterio que se llama la PaFiO2 o la PaO2-FiO2, que es una relación que uno obtiene de, en el numerador, poner la presión arterial de oxígeno que obtiene uno en unos gases arteriales, dividido por la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Listo? Esto en fracción, no en porcentaje. Entonces, obviamente, para hacer un SOFA, yo necesito tomarle unos gases arteriales a mi paciente. Tengo que mirar qué FiO2 está recibiendo. Por ejemplo, si está respirando al aire ambiente, la FiO2 sería del 21%. Como lo debo poner en el denominador en fracción, en el denominador iría 0.21. Si la presión arterial de oxígeno de mi paciente es 60 y la FiO2 es 21, entonces divido 60 en 0.21 y me da una PaFiO2 de 285. Entonces ustedes ven que de acuerdo al valor de PaFiO2, en el SOFA Score se le asigna un puntaje de 0, 1, 2, 3 y 4. 285 equivale a decir que él tiene una PaFi menor a 300 y ese solo criterio ya le da 2 puntos a mi paciente. ¿Qué más necesito para hacer el SOFA Score? Un examen de sangre, un hemograma. ¿Qué voy a mirar en el hemograma? Las plaquetas. Si están mayor a 150.000, tendría 0 por este criterio. Si están menores a 150.000, pero mayores a 100.000, o sea, 130.000, le daría un punto. Entonces, digamos que las plaquetas de mi paciente están en 140.000, entonces le daría un punto. Entonces, un punto por plaquetas y 2 puntos por PaFi, llevo 3 puntos del SOFA. Supongamos que las bilirrubinas de mi paciente están normales, menor a 1.2, que mi paciente todavía no está hipotenso y su presión media está mayor a 70, estos dos le dan puntaje de 0. Le hago la escala de Glasgow, que es una escala que mediante el examen físico me permite evaluar si mi paciente está alerta, si está somnoliento, si está en estupor o si está en coma. ¿Sí? El mejor puntaje de la escala de Glasgow es 15. Entonces, cuando mi paciente tiene 15, el puntaje en SOFA es 0. Y en la parte renal se evalúa la creatinina y el gasto urinario. Entonces, en resumen, muchachos, yo sé que algunos todavía no están familiarizados con la escala de Glasgow, no lo sé, con la PaFiO2. Algunos he tratado de meterles el gasto urinario en la cabeza, aunque ha sido muy difícil, pero bueno, ojalá llegue el momento en que eso ya sea muy fácil. Entonces, simplemente en nuestro paciente que está hospitalizado, tenemos que tomar estos exámenes de sangre, muchachos.
y tenemos que ponerle y mirar cuánto chichi está haciendo el paciente. Y vamos sumando los punticos. Por ejemplo, este paciente que hicimos acá, que tenía todo normal acá abajo, pero tenía plaquetas menores a 150.000 y PAFI de 285, le dio un SOFA score de 3 puntos. Entonces, por SOFA, cuando digo que el paciente tiene disfunción múltiple de órganos, cuando el puntaje es igual o mayor a 2. Si este paciente el puntaje del SOFA le hubiera dado solo 2, ya tiene un criterio de disfunción multiorgánica. Y si sumado a ese SOFA de 2, mi paciente en este momento está cursando con un proceso infeccioso, muchachos, en este momento yo le pongo el apellido a mi paciente, o le pongo, disculpen, el nombre de sepsis, ¿sí? Sepsis urinaria. Entonces, ¿qué hice con mi paciente que les estaba comentando de la cistitis, que empezó a hacer fiebre y taquicardia, pero yo todavía no sabía si era una sepsis o no? ¿Qué hago con ese paciente? Le pido unos gases arteriales, un examen de sangre, pruebas de función hepática, o sea, bilirrubinas, pruebas de función renal, creatinina, le hago una escala de Glasgow, le tomo el hemograma y hago el SOFA. Si este paciente con infección urinaria cumple estos 2 puntos de SOFA o más, digo que él tiene una sepsis de origen urinario, una sepsis urinaria, ya una infección urinaria, ya no es una cistitis, es una sepsis urinaria. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo complejo de esto, muchachos? Lo complejo es que ustedes dirán, qué pereza hacer ese SOFA score, qué montón de parámetros, qué montón de exámenes de laboratorio me toca pedirle a mi paciente, ¿sí? Entonces, definitivamente para hacer el diagnóstico de sepsis hay que hacer los exámenes de laboratorio y hacer el score de SOFA. Sin embargo, derivado de algunos estudios que se hicieron en pacientes, identificaron que hay unos hallazgos al examen físico que le pueden hablar a ustedes como médico de que su paciente sí está cursando con una sepsis y que ya está haciendo disfunción múltiple de órganos, sin necesidad de que le hayan tomado todos estos exámenes. Entonces, como sé que hay tal vez estudiantes que estén próximos a entrar al internado, al rural, o ya estén en él, no lo sé. Entonces, muchachos, que es que en mi hospital no hay gases, allá nunca toman bilirrubinas, allá esto se demora mucho, perfecto, listo. Si ustedes no tienen cómo hacerlo o en el momento que ustedes valoran el paciente no cumplen con esos exámenes, hay otra opción. Entonces vamos a seguir a la siguiente diapositiva en donde tengo este cuadrito. Y estamos partiendo, muchachos, entonces, lo mismo. Tengo mi paciente con un foco infeccioso, digamos que tiene una neumonía. En la radiografía le vi un parchecito al pulmón y él tiene dificultad, disculpen, tiene tos y expectoración. Tiene una neumonía, está bien, pero este paciente está séptico. ¿Será que este paciente se me va a morir más rápido que los otros que están acá hospitalizados? ¿Será que este paciente es mejor trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos o dejarlo hospitalizado vigilándolo muy estrechamente? Eso es lo que ustedes se deben preguntar, muchachos, ¿sí? Porque las infecciones, si nos cogen ventaja, como les puse en la segunda diapositiva, ya cuando la infección y el daño de los órganos es muy evidente, ya es muy difícil recuperar al paciente, ¿sí? Entonces, muchachos, si ustedes están haciendo la pregunta de si su paciente tiene sepsis, tienen que buscar el criterio de disfunción multiorgánica. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tengo acceso a exámenes de laboratorio? Al examen clínico, claro que van a tener acceso y lo tienen que hacer. La pregunta son los exámenes de laboratorio. Si la respuesta es sí, si ustedes tienen cómo tomarle gases arteriales, hemograma para ver las plaquetas, bilirrubina, creatinina, le hacen el SOFA y si el SOFA score da mayor o igual a 2 puntos, confirman su sepsis respiratoria. Sepsis de origen respiratorio. Mi paciente tiene una neumonía, ese es el origen de la sepsis. Ahora, si la respuesta es no, estoy en un rural o en mi laboratorio no toman gases, tienen unos criterios
clínicos muy fáciles a la mano del paciente, muy fáciles, muchachos. A la gente le da pereza tomarle la frecuencia respiratoria a los pacientes. Ustedes cuando estén ya aplicando sus conocimientos en pacientes, se van a dar cuenta que mucha gente se inventa la frecuencia respiratoria a los pacientes. Les da pereza quedarse un minuto mirando cómo respira el paciente, muchachos. Y resulta que la frecuencia respiratoria es el primer signo vital, es el primero que se afecta cuando un paciente está con una condición infecciosa séptica. Es el primero que se afecta, antes que la frecuencia cardíaca, antes que cualquier otra cosa, la frecuencia respiratoria. Entonces se los recomiendo para que no la den por alto. Y muchachos, si ustedes no tienen acceso a exámenes de laboratorio para hacer el SOFA y evaluar el criterio de disfunción orgánica, van a hacer lo que se llama el Quick SOFA. ¿Sí? Quick SOFA, que se escribe también como una Q minúscula y SOFA, consta de estos tres criterios: tensión arterial menor a 100, tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, respiratoria mayor a 22 y cualquier alteración en el estado de conciencia, cualquiera, desde la somnolencia. No, es que mire, él casi no se despierta, no está comiendo, se la pasa dormido. Cualquier alteración del estado de conciencia. Si el paciente tiene al menos 2 de estos 3 criterios de Quick SOFA, muchachos, este paciente tiene una probable sepsis. Este paciente se les va a morir más rápido que el que no tiene criterios de Quick SOFA. Entonces, si ustedes están en un servicio de hospitalización, en un servicio de urgencias, en el rural o yo qué sé, en cualquier parte del mundo, si ustedes ven un paciente que está con un proceso infeccioso y tienen ahí al frente evidencian que su paciente tiene 2 o más criterios de Quick SOFA, ese paciente debe ser hospitalizado, debe ser monitorizado, se le deben dar antibióticos intravenosos. Esa infección es seria. Obviamente con eso tomamos la decisión de que hay que ponerle más cuidado con el Quick SOFA y después le haremos, cuando ya esté hospitalizadito, los exámenes para hacer el SOFA. Entonces sigamos a la siguiente diapositiva en la que pues les pongo ahí como tal el Quick SOFA, le hacen los dibujitos como un sofá, pero no es sofá, ¿sí? Sino un Quick SOFA. Y el Quick SOFA, muchachos, cuando hay 2 o más criterios de estos, da una mortalidad en los pacientes, un indicador de mortalidad de más del 10%, o sea, de una sepsis, es la mortalidad de una sepsis. ¿Está bien? Entonces, muchachos, no es difícil, grábenselo, es muy práctico, esto los va a ayudar mucho, sobre todo los que están próximos a entrar a su práctica. Y esto les va a salvar la vida a los pacientes y a ustedes también los va a hacer ayudar a ser muy buenos médicos. En la siguiente diapositiva, entonces ya tengo la segunda, lo que es peor que la sepsis, ¿sí? Porque la sepsis me da una mortalidad del 10%, pero el choque séptico, una mortalidad del 40%. ¿Y qué es el choque séptico, muchachos? No es más que el paciente que yo ya tengo diagnosticado con sepsis y que de repente se torna hipotenso, y acuérdense que hipotensión se define como una sistólica menor a 90 o una presión arterial media menor a 65. Si mi paciente tiene hipotensión, signos de hipoperfusión como el lactato mayor a 2 milimoles por litro, qué pena, ahí me quedó 2 milímetros, eso no es 2 milímetros. Si mi paciente tiene hipotensión, hipoperfusión, yo le pongo líquidos para mejorar la hipotensión y él no responde. ¿Qué quiere decir que no responde a los líquidos? Y mis pacientes, mis estudiantes de cuarto saben que no responde a líquidos, quiere decir que la causa no es hipovolemia, que la causa es que las resistencias periféricas están caídas, por eso nunca va a responder a líquidos el paciente en choque séptico, y lo que este paciente necesita es un vasopresor. ¿Listo? Entonces ese es el criterio de choque séptico: hipotensión más hipoperfusión que no responde a líquidos. Que mi paciente se hipotensó, y tiene lactato elevado, listo, sí, pero que le puse un bolo de señor. Estás en otra diapositiva, es que no pasa. No, yo no las estoy moviendo.
ya que no le dije al doctor Juan. No, ya. Ya pasó a la listo. Ya la acabo de pasar. Perfecto, gracias. Entonces, yo qué les estaba diciendo. Lactato. Se me olvidó mucho. No se me olvidó. Bueno, listo, no importa, es lo mismo. Choque séptico, sí, ya sé qué les estaba diciendo. Si mi paciente está con sepsis, se hipotensa, lactato elevado, que ahí ha quedado, y le pongo líquidos, y mi paciente le sube la presión cuando yo le pongo líquidos, lo que le produjo la baja presión fue deshidratación, fue hipovolemia. No sé si llegó por una diarrea, por muchos vómitos, por mucha fiebre, muchos días que lo tenían deshidratado, no lo sé, no estaba comiendo. Pero por eso no es choque séptico. Choque séptico es cuando los líquidos no corrigen la hipotensión. Y usualmente el bolo de líquidos para definir si hay respuesta o no a la hipotensión son 300 a 500 mililitros, no más. Si con 300 a 500 mililitros de cristaloides, sea solución salina o Hartmann, el paciente no le sube la presión, ya le tengo que poner el vasopresor porque ya voy a decir que es un choque séptico. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Muchachos, yo pues espero que la charla hasta ahora no haya sido muy pesada. Vamos a hablar algo del manejo, que son cositas muy puntuales, y ya damos el espacio para las preguntas. Entonces, ya debemos estar como en la diapositiva de manejo y, como les decía, las sociedades del mundo, tanto la europea, la norteamericana, la americana, han tratado de dejar como unas recomendaciones muy claras para todos los médicos del mundo, para que sigan estos lineamientos, para que nuestros pacientes con sepsis no se nos mueran, para que sobrevivan. Entonces, esas guías se llaman Surviving Sepsis Campaign, son unas guías internacionales para el manejo de la sepsis y del choque séptico. Las últimas guías con las recomendaciones que salieron de manera oficial son del 2016, ¿sí? Entonces ustedes las pueden encontrar, ellas están gratis. Ustedes en Google ponen Surviving Sepsis Campaign y ahí las van a encontrar. Entonces podemos seguir a la siguiente diapositiva. Entonces, muchachos, estas guías se basan en pues, la manera como ellas dar las recomendaciones, están en una forma de llamarlas bundles. Los bundles son como en su traducción, son como paquetes. Es como el paquete de la sepsis. Entonces, en el paquete de la sepsis va el vasopresor, el antibiótico, la prueba con líquidos, la toma de cultivos. Entonces, esos son los sepsis bundles que vamos a encontrar, y así pues ellos lo definen. Y esto, al igual que muchachos, un momento que voy a cargar el computador. Esto, al igual que la definición, ha cambiado durante el tiempo. ¿Y qué se dice en sepsis, muchachos? Miren, entre ustedes más se demoren en poner el antibiótico, por cada hora que ustedes se demoran en inyectarle el antibiótico a la vena del paciente, aumenta la mortalidad. Por cada hora que ustedes se demoran en subirle la presión a su paciente, aumenta la mortalidad. Entonces, por eso estos bundles tenían unos límites de tiempo para yo hacer las intervenciones, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y acá me disculpan por poner esto en inglés, pero esta realmente no, quería mostrárselas, pero no quiero darle muchísima relevancia, porque esto ya no se aplica. Entonces, esto no lo copien, si están copiando, o no le pongan cuidado. Antes se decía que yo tenía hasta 3 horas a partir de que el paciente llega a mi servicio de urgencias para medirle el lactato, tomarle cultivos y administrarle antibióticos, ponerle líquidos y definir si está en choque séptico o no. Y hasta 6 horas tenía yo para poner el vasopresor. Ustedes se imaginan, me da una hernia, yo tenía a mi paciente 4 horas con una media menor a 65, muchachos. O sea, ustedes
Como les digo, imagínense que esos órganos hipoperfundidos son los suyos, o los de su mamá, o los de su papá, o sea, hay que correrle a estos pacientes como ustedes quieren que les corran a ustedes, porque lo que está demostrado con las infecciones, cuando se diagnostican ya como sepsis, es que cada minuto cuenta y que el tiempo es oro. Entonces podemos seguir en la siguiente diapositiva, en la que ellos dijeron, oiga, no, es que 6 horas es demasiado. Los médicos deben hacer todo en 1 hora. Es la primera hora de oro. La primera hora me tienen que estar poniendo el antibiótico en mi vena, tomándome las muestras para ver qué bacteria tengo, subiéndome la presión, ¿sí? Vigilándome y hospitalizándome. Eso es lo que debe hacer uno en la primera hora. Y eso se definió, más o menos, se demoraron 2 años para hacer una actualización, ver que los pacientes seguían muriéndose y no evolucionaban como deberían, y definieron la primera hora, ¿sí? Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, en el que, muchachos, el tiempo cero, o sea, el tiempo empieza a contar, pues no desde que el paciente sale de la casa o desde que le empezó la fiebre, pues porque no la vamos a cumplir nunca. Entonces, la hora cero, el tiempo cero es cuando mi paciente está en contacto conmigo, con el primer médico que la atiende. Ese es el tiempo cero y a partir de ahí cuenta mi primera hora. Esa es una primera hora mental, ¿cierto? Ustedes nadie los va a presionar. Eso es algo de ser buen médico, saber que usted haciendo todo en esa primera hora va a disminuir la probabilidad de que su paciente se le muera. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva sí la traduje, aunque bueno, traté, hay unos errorcitos, la traduje porque esta sí es importante, muchachos, y estos son los bundles o el grupo de intervenciones, el paquete de intervenciones que ustedes deben aplicar en un paciente con diagnóstico de sepsis, ¿sí? Ay, que es que no, yo voy a esperar a que les hagan exámenes de laboratorio para hacerle el SOFA y todo. No, muchachos, mueren esperando 1 hora, 2 horas de laboratorio. Para eso tienen el Quick SOFA. Entonces, en urgencias, el paciente está con una infección y el Quick SOFA les da de 2 puntos o más, o sea, 2 o 3 criterios positivos. Ya con eso ustedes inician su sospecha diagnóstica de sepsis e inician este paquete de medidas. Lo primero es que lo que recomiendan es medir los niveles de lactato, y el lactato lo obtenemos usualmente cuando tomamos los gases arteriales. La tirillita de gases arteriales nos da la información acerca del lactato. ¿Por qué el lactato, muchachos? Porque el lactato es muy importante y por eso desde que son chiquitos les enseño de dónde viene el lactato y su importancia. Entre más alto está el lactato cuando llega mi paciente, peor está, mayor es la mortalidad. Y algo muy bonito, muchachos, es que cuando ustedes le toman el lactato, después de haberlo reanimado, hidratado, subir la presión, toman un lactato de control y ustedes ven que baja el lactato, eso quiere decir que sus células volvieron a funcionar, a respirar, que el paciente está mejorando. Entonces, el lactato es muy importante. Después del lactato hay que tomarle cultivos al paciente. ¿De dónde los cultivos? ¿De toda parte? No. De donde usted sospecha que está la infección, más unos hemocultivos, ¿sí? Para ampliar la probabilidad. Entonces, si mi paciente viene por una meningitis, pues yo no le voy a tomar un cultivo de la orina, ¿sí? Tengo que tomar un cultivo de líquido cefalorraquídeo y cultivo de la sangre. Que mi paciente viene es por una infección urinaria, le tomo cultivo a la orina y cultivo a la sangre. Que mi paciente viene es por una neumonía, si puedo tomarle cultivo al esputo lo hago y además le tomo cultivo en sangre. Siempre cultivo en sangre, siempre. Iniciar antibióticos de amplio espectro y como yo tengo un paciente, como cuando yo hago el diagnóstico de sepsis o inclusive peor de choque séptico, y la probabilidad de ese paciente de que se me muera es mucho mayor al el que tiene una infección cualquiera. En estos yo arranco con un antibiótico muy potente, ¿sí? Y ya después, cuando mi cultivo me diga qué bacteria tiene, ahí sí, porque no me puedo permitir fallar, no me puedo permitir ponerle el antibiótico que no es. Y por eso las guías recomiendan que se utilicen antibióticos de amplio espectro, o sea, que cubran muchos grupos de bacterias.
después de administrar el reto de cristaloides que les decía que es de 300 a 500 mililitros, y si persiste la hipotensión después de eso, voy a hacer el diagnóstico de choque séptico y le debo iniciar el vasopresor, y el ideal y de primera elección es norepinefrina, ¿sí? Es la principal catecolamina con efecto alfa-1 vasoconstrictor, es la que más rápido me sube la presión sin tener los efectos adversos de las otros vasopresores. Entonces ya esto que sigue son como unas generalidades y son cosas muy puntuales. Realmente del manejo de la sepsis, muchachos, este cuadrito es el más importante. Los criterios diagnósticos y este cuadrito, que ustedes sepan, esto es lo que tienen que hacer en la primera hora. No pueden estar mal si hacen esto en la primera hora, no tienen que saber nada más de la sepsis, ¿sí? Entonces, vamos igual a seguir a las siguientes diapositivas, que quedan 5 diapositivas. Porfa, Juan, pasa la siguiente diapositiva. Y este es como tal el resultado de un estudio muy famoso en el mundo del cuidado intensivo y de las infecciones, en el cual se demostró cómo es el efecto relacionado con la mortalidad a partir de cada hora de retraso en el que yo dejo de tratar la hipotensión y en el que yo dejo de ponerme antibióticos, ¿sí? En la medida en que yo más me demoro en un paciente, sobre todo hipotenso, en la medida en que yo más me demoro en mi paciente hipotenso en iniciarle su manejo antibiótico por cada hora que pasa, muchachos, la mortalidad aumenta, por cada hora que pasa. Entonces, por eso el tiempo es oro en la sepsis. Seguimos a la siguiente diapositiva. Hay veces la infección no se controla solo con antibióticos, muchachos. Cuando hay abscesos, cuando hay colecciones, cuando hay pus, por ejemplo una peritonitis, por ejemplo una apendicitis, por ejemplo una colecistitis, el antibiótico no va a calmar, no va, digamos que a controlar la infección. Lo único que controla la infección cuando hay acumulaciones de pus, de materia, en el abdomen, en la pleura, cuando hay abscesos, el único tratamiento para controlar la infección es la cirugía, y estos pacientes deben los cirujanos llevarlos muy rápido a cirugía cuando tienen el criterio sobre todo de sepsis, y obviamente si hay catéteres que estén produciendo probablemente la infección debería cambiarlos o retirarlos. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, en el cual pues simplemente les hago un énfasis de que estos líquidos endovenosos que se le administran al paciente, al inicio de mi paciente séptico le pongo el reto de 300 o de 500 mililitros por la venita, si es que está hipotenso. Si no está hipotenso, pues yo no le voy a poner 300 o 500 mililitros en bolo. Esto es para el que esté hipotenso. Si el paciente no está hipotenso, como se los enseño ya en décimo, vamos a evaluar si el paciente tiene criterios de que necesita líquidos endovenosos. Estar hospitalizado no es igual a necesitar líquidos endovenosos. Hay pacientes que estando hospitalizados comen muy bien, ¿sí? Se hidratan muy bien, reciben vía oral muy bien y están hidratados. Entonces, estar hospitalizado no es igual a requerir líquidos endovenosos. Tener sepsis no es igual a que yo le ponga retos de volumen. Estos retos son para cuando el paciente está hipotenso. Y las opciones son Hartmann o solución salina, idealmente el Hartmann. Sigamos a la siguiente diapositiva donde hablamos de los vasopresores. Y este vasopresor, muchachos, en la primera hora, si mi paciente sigue hipotenso, a pesar de los líquidos que le puse, mi objetivo es que la presión arterial media esté por encimita de 65 y la sistólica por encima de 90. Norepinefrina es el mecanismo de elección. El paciente estando con norepinefrina, sigo sin alcanzar mi meta de presión arterial, le adiciono un análogo de la hormona antidiurética, que es la vasopresina, ¿sí? Y como muchos de ustedes saben, dentro de la disfunción de órganos de la sepsis, hay una que es muy importante para nosotros y es cuando falla la glándula suprarrenal. Cuando la isquemia, la hipoperfusión y la trombosis altera la glándula suprarrenal.
cuando el paciente está hipotenso y no responde a los vasopresores, yo debo sospechar que hay una insuficiencia suprarrenal y por eso, además de adicionar las catecolaminas, adiciono el corticosteroide en forma de hidrocortisona. Usualmente le ponemos 200 miligramos al día. En la siguiente diapositiva, muchachos, esta ya es la penúltima, ya vamos a acabar. Y es el manejo, ay, me pucha, la tilde me quedó inotrópico, ¿sí? Entonces, yo les he contado a ustedes y a los que no, recuerden que toda condición de hipotensión y de choque, sea cual sea la causa, va a conllevar un riesgo de que por la baja presión arterial el corazón no se irrigue adecuadamente, haga fenómeno de isquemia global. Y en la sepsis sí que mucho más, porque en la sepsis no solamente isquemia, sino también ese óxido nítrico, esa interleuquina, ellos son cardiodepresores. Entonces, cuando mi paciente, a pesar del antibiótico, el vasopresor, la hidratación, sigue con signos de hipoperfusión y de bajo gasto, yo debo sospechar que hay un componente probablemente agregado al choque séptico, un componente cardiogénico. Y por eso las guías recomiendan que si mi paciente, a pesar de lograr mi objetivo de presión arterial media con el vasopresor, sigue con lactato elevado, sigue orinando poquito, sigue somnoliento, debo adicionarle el tratamiento con un inotrópico y el de elección es la dobutamina, ¿sí? Y vamos, que es un agonista beta 1. Entonces vamos a seguir con la última diapositiva, que son simplemente recomendaciones que hace esta guía de sobrevivencia a la UCI, es que la UCI no, supervivencia o sobrevida a la sepsis, y son pues realmente medidas generales en las que aplicamos a todo paciente hospitalizado. Bueno, no todo hospitalizado a la unidad de cuidados intensivos, pero sí lo debería ser el paciente séptico, al menos a la unidad de cuidado intermedio. Debo poner heparina para evitar que se le formen trombos. Si todavía no tiene una CID o las plaquetas bajitas, debo poner tromboprofilaxis. Profilaxis para la úlcera de estrés en el estómago o en el duodeno, entonces debo poner un inhibidor de bomba de protones, idealmente. Y como por las catecolaminas y el cortisol suelen hacer hiperglicemia, usualmente se recomienda que estos pacientes tengan las glucometrías menor a 180, porque se ha demostrado que cuando las glucometrías están por encima de 180, se mueren más los pacientes. Listo, muchachos, no alcancé a poner la diapositiva de gracias por su atención. Agradezco mucho a los que están acá, porque es una manera de sensibilizarlos a ustedes, así estén muy chiquitos o los que ya van a salir, de que esto es una enfermedad importante, de que no es difícil de identificar, de que ustedes la tengan presente, que sepan que el tiempo es oro en estos pacientes y que conductas muy fáciles de ese bundle de manejos, esto no es nada complicado, muchachos, esas conductas tan fáciles, se las pueden tener inclusive en una libretica, en su celular, yo no lo sé, eso le va a salvar la vida al paciente. ¿Listo? Listo, doctor Juan, si está por ahí. Sí, doctora. Terminamos. Estoy. Tenemos unas preguntitas de varios asistentes. Voy a comenzar a leer. La primera, doctora, buenas tardes. Para ancianos, ¿la fiebre sigue definiéndose como mayor a 37,2 o tomamos de 38,3 para cumplir el criterio? Pues realmente el criterio universal de estas guías de sobrevivir a la sepsis y el criterio de SIRS realmente no hace diferencia entre los diferentes grupos etarios, ¿sí? Entonces realmente para que entre dentro del criterio de SIRS, la temperatura es mayor a 38,3. En el estudio, digamos que no se incluyeron esas diferencias entre los diferentes pacientes. Obviamente en el anciano sí hay que tener en cuenta a partir de 37,2, pero dentro de los criterios de SIRS es 38,3, muchachos. Ese es el criterio universal de fiebre. Entonces, si uno se va más a la parte de geriatría y a un manejo más específico de los pacientes, desde ese rango de temperatura uno ya debería
O sea, el hecho de que no estén las guías no quiere decir que uno deba olvidar la fisiología del anciano, ¿sí? Ustedes que tienen presente esa herramienta la deben utilizar para ustedes prender más sus alarmas y obviamente sigue aplicando para el anciano su rango de temperatura, que no está entre los criterios oficiales del CIRS, por ejemplo, pero sigue aplicando para el anciano. Eso no contradice la diferenciación entre cada grupo etario. Ya. Perfecto. Tenemos Bueno. otra pregunta. Disculpe, por acá que las tengo que buscar entre todo el chat. Doctora, una pregunta. Si después de administrar líquidos mi paciente continúa hipotenso, ¿a qué dosis inicia la norepinefrina? Bueno, la norepinefrina es un medicamento que se administra intravenoso en infusión continua y las dosis se administran en microgramo, kilogramo por minuto, ¿sí? Las guías de administración de vasopresores o en la farmacología dicen que, algunas dicen que la dosis, digamos que mínima, es de 0.05, algunas dicen 0.01, pero si el que me está preguntando una persona que tal vez ya conozca y ya haya manejado, la recomendación, muchachos, es que como el tiempo es oro, inicien con una dosis, digamos que moderada o alta. O sea, yo inicio la norepinefrina a 0.2 microgramos kilogramo minuto. Y es más fácil con esa dosis subir rápidamente la presión y más bien cuando yo ya esté por encima del objetivo lo que empiezo es a disminuir la norepinefrina. Entonces de 0.2 bajo a 0.18. Espero 3 a 5 minutos y si la presión sigue estable y muy arriba de lo que yo quiero, la bajo a 0.16 y así. Entonces la idea es que, porque es que si uno empieza con la dosis inferior, se va a demorar en alcanzar su presión objetivo. Entonces yo la inicio, o recomendamos iniciar de una vez con unas dosis altas de norepinefrina y después más bien irle bajando hasta quedar en el punto en donde tengo mi presión objetivo. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Continuamos entonces con la pregunta que estaba posterior a eso. ¿Cómo montar el goteo de norepinefrina? Bueno, ese ya creo que de pronto lo aclaramos a este punto. Sí, pues igual les digo, ustedes tienen que, digo, enfermeras son las que manejan esas bombas, pero yo le digo a ustedes que esa dosis que va más o menos entre 0.1 y 0.2, si ustedes ponen 2 ampollas de norepinefrina en 250 mililitros de dextrosa al 5%, que es usualmente, la norepinefrina se puede diluir en dextrosa o en solución salina, ¿sí? Idealmente se debe diluir en dextrosa al 5%. Y yo, si no tienen la bomba de infusión para hacer los microgramos, kilogramos minuto, muchachos, 2 ampollas en 250 y eso lo inician a 20 cc por hora. A 20 cc por hora para un paciente de 70 kilogramos equivale más o menos a 0.1 microgramo kilogramo minuto. Entonces, eso es en caso de que los coja la urgencia, no haya enfermera, pero sí tengan la norepinefrina y la dextrosa, así la podrían empezar. Perfecto, doctora. Listo. Listo. Entonces, por acá tenemos otra pregunta. Dice así. Buenas tardes. ¿El Quick-SOFA y el SOFA se aplican igual en población pediátrica? Ay, qué pena, no, esa no se las puedo contestar. No, muchachos, qué pena. No, me disculpo con ustedes. Yo estudié cuidado intensivo para no ver niños. Discúlpeme por la sinceridad. Yo no me olvido de lo que fui cuando era médico general, pero muchachos, de la sepsis en niños es un mundo diferente. Entonces, todo lo que les hablé es acerca de lo que puedo dar fe y he estudiado, que son los adultos. Entonces, me disculpo, pero yo creo que con el pediatra es esa pregunta. Sí.
Listo, doctora. Continuamos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿los pacientes con sepsis siempre van a UCI? ¿Por cuánto mantener el antibiótico? ¿Cómo ajustarlo en la enfermedad de base? Muchachos, el paciente con sepsis, con criterio de sepsis, debe ir a una unidad de cuidado al menos intermedio, ¿sí? La UCI es una unidad donde, digamos que la unidad de cuidado intensivo es una unidad en donde usualmente los pacientes requieren alguna ayuda para respirar, ventilador mecánico, vasopresores, pero la unidad de cuidado intermedio es para el que todavía no está ahí, pero sí lo tengo que vigilar muy de cerca. Entonces, usualmente los pacientes con sepsis deberían estar monitorizados en una unidad de cuidado intermedio, deberían. Obviamente, cada caso, porque en nuestra sociedad ustedes van a ver que tenemos que optimizar los recursos, las camas, entonces cada paciente se mira de manera individual, hay que ver su estado clínico, cuál es el criterio de disfunción multiorgánica, y lo que sí es claro es que el paciente con sepsis se queda en la clínica, se queda hospitalizado, ese paciente nunca se le debe dar de alta, ¿sí? Y muy probablemente el mejor sitio en el que debe estar es en cuidado intermedio. Entonces, todo paciente con diagnóstico de sepsis debería ser valorado con el urgenciólogo o el intensivista y de acuerdo a su valoración individual se definiría el traslado a la unidad de cuidado intermedio, pero en teoría es el mejor lugar donde debería estar monitorizado. Con respecto al tiempo antibiótico, muchachos, de acuerdo al sitio de infección o a la bacteria va a variar el tiempo antibiótico, ¿sí? No es lo mismo tener una neumonía adquirida en la comunidad por un Streptococcus pneumoniae, que el tiempo puede durar de 7 días más o menos, a tener una neumonía por un Staphylococcus aureus con identificación. Una infección por una E. coli a tener una infección por una Pseudomonas con algún patrón de resistencia. Entonces, el tiempo antibiótico, muchachos, va a depender del foco de la infección. Los tratamientos antibióticos no deben durar más de 7 días, pero hay que individualizar y hay tratamientos antibióticos que pueden ir hasta 14 días o 21 días. O si es una endocarditis, el tratamiento puede durar semanas. Entonces, esa pregunta, muchachos, depende del foco y del germen que está infectando al paciente. Perfecto, doctora. Continuamos. Dice así. Qué pena, doctora. Bueno, que van bajando el chat, pero son bastantes preguntas las que tenemos. No, tranquilo. Doctora, si estamos en primer nivel y no tenemos los paraclínicos, aplicamos, bueno, esta pregunta ya la resolvimos con lo que acabamos de comentar. Aplicamos el Quicksofa, sí. ¿Qué antibiótico de amplio espectro se puede usar de manera empírica mientras confirmo el agente infeccioso? Disculpa. La pregunta sería, ¿qué antibiótico se puede utilizar de amplio espectro de manera empírica mientras confirmo el agente infeccioso? Bueno, el antibiótico de amplio espectro, hay amplio espectro para gérmenes gram positivos y hay amplio espectro para gérmenes gram negativos. Entonces, todo va a depender del sitio infectante, ¿sí? Si mi infección es una infección en piel, previamente el amplio espectro debe ir dirigido a gérmenes gram positivos y cuando hablamos de amplio espectro en gérmenes gram positivos hablamos de vancomicina, ¿sí? Cuando el foco infeccioso es más probable que sea secundario a un germen gram negativo, como lo es una infección urinaria, como lo es una peritonitis o por una apendicitis, pues yo no le pongo vancomicina a mi paciente porque la alta probabilidad es de un germen gram negativo y ahí usualmente lo que utilizamos como amplio espectro, si el paciente está en choque, es ponerle un carbapenémico, que sería un medicamento como meropenem o imipenem, y si no está en choque séptico, el amplio espectro podría consistir, si es solamente sepsis sin choque, podría consistir en una piperacilina tazobactam,
en cefepime, eso ceftriaxona más metronidazol. Entonces eso es de acuerdo a las guías, muchachos, pero usualmente el amplio espectro cuando el paciente está en choque es meropenem o vancomicina, ¿sí? Cuando no tengo ni idea absoluta de cuál es el foco, ahí sí le pongo vancomicina más meropenem. Pero entonces el amplio espectro hay que individualizarlo, ¿sí? Y depende del foco infeccioso y esos serían como los medicamentos como alternativas. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Se debe hacer control de electrolitos pensando en que pueda desarrollar falla adrenal? Sí, muchachos, estos pacientes que están en una evolución de una disfunción múltiple de órganos, no solamente por la falla adrenal, sino por la falla renal, por la insulina que puedan requerir, por todos los medicamentos. Entonces, todos estos pacientes diario, idealmente, deben tener sus electrolitos y obviamente si encontré alguna alteración de electrolitos y la voy a corregir, pues el control puede que sea a las 8 o a las 12 horas, como algunos sabrán, pero todos estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos o intermedio le hacemos controles diarios de electrolitos, principalmente de sodio, cloro, potasio y calcio. Perfecto. Continuamos con la pregunta del doctor David Peláez. En la actualización que se realizó en el 2018, aún recomiendan la reanimación con líquidos a 30 cc por kilo. Teniendo en cuenta que es un volumen significativo, es mejor realizar la reanimación por metas en bolos pequeños de 300 cc. Sí, definitivamente sí. Y yo en la diapositiva cambié, no copié como lo doctor, no copié textualmente la recomendación del 2018, porque a esa recomendación, pues yo no quise entrar en esos detalles, no pensé que ustedes fueran tan pilosos de mirar eso, mentira, no. Lo que pasa es que después de esa actualización se han hecho múltiples revisiones, se han hecho múltiples reuniones de expertos, ha salido nueva evidencia, muchachos, de que 30 mililitros por kilogramo es demasiado para un paciente, es demasiado para un paciente en el cual su corazón ya puede tener disfunción diastólica por las citoquinas, por la isquemia. Entonces se ha demostrado que cuando a esos pacientes les ponen toda esa cantidad de líquidos, la mortalidad puede aumentar, la falla respiratoria aumenta, la falla de órganos. Entonces lo que ya se recomienda es una reanimación con líquidos muy cuidadosa, ¿sí? Y más que subir la presión con líquidos, en el choque séptico al paciente lo que le falta es vasopresor. Entonces, muchachos, sí, efectivamente, los expertos que escribieron estas guías en conferencias posteriores han informado que esa recomendación para las próximas guías va a cambiar y que ya no va a ser recomendada esa cantidad tan grande. Y de hecho, ahora nosotros aplicamos eso y nosotros nunca le ponemos 30 mililitros por kilogramo de peso, a no ser que la causa sea claramente una hipovolemia y el paciente esté totalmente deshidratado, con un cólera, con una disentería, no sé. Pero por eso dentro de las recomendaciones que yo les estoy haciendo, que no es basada en mi experiencia, sino en lo que he estado en los congresos y en lo que he visto de los expertos, es que utilizamos de 300 a 500 mililitros y ya con eso definimos el inicio del vasopresor. Listo, doctora. Damos continuidad a la pregunta de la doctora Mayerlin Murillo. ¿Qué opina de las metas de depuración de lactato para guiar la reanimación? Señor. La doctora Mayerlin pregunta ¿qué opina de las metas de depuración de lactato para guiar la reanimación? Sí, no ha habido un consenso de qué tan rápido debe depurarse el lactato, Mayerlin, para uno decir, ay, mi paciente va bien o mi paciente no va tan bien. Lo que han concluido los expertos, Mayerlin, es que van a encontrar muchos estudios en donde dicen que el 20% por hora o el 20% a las 6 horas. No, eso no se lo graben, muchachos, ustedes porque eso lo que va a generar es confusión en ustedes. Y los expertos lo que recomiendan es que el lactato sea claro.
que es aclarar, que disminuya el nivel en sangre de lactato. Entonces, ¿ustedes qué pueden interpretar? Si cuando llegó mi paciente el lactato estaba en 8 y a la primera hora yo le hago un control de lactato, que es algo que está dentro de los bundles, y a la primera hora el lactato ya bajó o empezó a bajar, pues obviamente si bajó de 8 a 4, yo me pongo a saltar en una pierna, o sea, feliz de la vida. Pero si bajó de 7 o a 8 a 6, quiere decir que usted está haciendo las cosas bien. Quiere decir que su paciente está mejorando. Entonces, Mayerlin, en la reanimación lo que debemos verificar es que el lactato empiece a bajar. No hay un consenso de cuánto, ¿sí? Pero lo que debes verificar es que empiece a bajar. Gracias, doctora. Continuamos. Pregunta el doctor Jamerson Trejos Ramírez. Doctora, considerando la sepsis como una respuesta inmunológica exagerada a un agente infeccioso, ¿por qué no considerar los inmunomoduladores desde un inicio? Porque esta respuesta exagerada, por un lado, no siempre es por una condición genética en la que la persona responda de manera exagerada. Hay veces la respuesta, digamos, lo que es exagerada, por decirlo así, porque el inóculo bacteriano es muy grande, ¿sí? Entonces, no necesariamente en esas condiciones restringir el sistema inmune va a ayudarnos a mejorar la disfunción múltiple de órganos. Entonces, el problema de la modulación por medio de fármacos de la respuesta inmune, o sea, de frenarla, aunque se ha intentado, no se ha logrado ver un impacto grande en la mortalidad y en la evolución de esos pacientes, muchachos. Los esteroides son un tipo de medicamentos que digamos que de cierta manera modulan o regulan esa inflamación, pero tienen inconvenientes muy grandes y es que la modulan por un lado, pero producen hiperglicemia y eso puede empeorar el pronóstico por otro lado. Por otro lado, pueden llevar a suprimir tanto la parte inmune del paciente que pueden llevar a infecciones por otros agentes como los hongos o otro tipo de bacterias. Entonces, ese tipo de terapias, aunque desde el punto fisiopatológico Continúa con la explicación de los inmunomoduladores. No, eso, pues no, yo creo que eso es todo, muchachos, eso es simplemente decirles que eso está en investigación, que con los medicamentos que tenemos actualmente no se ha mostrado impactar, que una manera de hacer inmunomodulación es con la inmunoglobulina G, pero es muy costosa y solamente se reserva para los casos ya más severos de disfunción múltiple de órganos y no es un manejo habitual y usual, a pesar de que por la fisiopatología pareciera funcionar o tendría alguna lógica, no ha demostrado un efecto positivo en los pacientes. Listo. Bueno, hay otra pregunta que es la siguiente. Si se inicia la hidrocortisona, la insulina, aunque la glicemia esté menor a 180. Y No, también, ¿cuál es la muchachos. qué insulina se administraría? Sí, listo, no. No, muchachos, o sea, poner hidrocortisona no es igual a tener hiperglicemia, no es igual. Es un riesgo que se corre con la hidrocortisona y si está presente, entonces uno tiene que monitorizar cada 6 horas estrechamente la glicemia del paciente y si está mayor a 180, uno debería, dependiendo del lugar donde se encuentre, o sea, si es hospitalización o si es la UCI, hacer la intervención con insulina. En la hospitalización, si el paciente no es diabético, lo que se pueden hacer es correcciones con un esquema RABIT el primer día, cada 6 horas, y si durante todo ese día estoy hiperglicémico, al otro día le deben dejar una insulina argina basal
a una dosis muy pequeña y seguir haciendo correcciones con esquema Rabbit, con insulina idealmente apidra y en su defecto cristalina. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, cuando tenemos 2 glucometrías por encima de 180, colocamos insulina cristalina en infusión, tal y como si fuera una crisis hiperglicémica por cetoacidosis o por hiperosmolaridad. Los pacientes en UCI se manejan con insulina cristalina en infusión continua. Pero si yo estoy en hospitalización, no voy a poner insulina cristalina en infusión continua, porque eso necesita de glicemias cada hora y da un riesgo altísimo de hipoglicemia. Entonces ustedes en piso o en urgencias, esquema Rabbit el primer día y al siguiente día le dejan una insulina basal más el esquema Rabbit. Listo, Doc. Sigue la doctora María José Holguín, pregunta, ¿cuánto tiempo considero para poder suspender la norepinefrina luego de que la presión media esté bien? Muchachos, eso es muy bonito porque eso es un proceso que se llama titulación. Entonces, la norepinefrina tiene una vida media de más o menos 3 a 5 minutos. Entonces, yo la tengo en infusión continua y, por decirlo así, aunque uno no lo hace porque pues yo me tendría que quedar al lado del paciente todo el rato, pero como mínimo cada 3 o 5 minutos yo puedo ir bajando la dosis de norepinefrina, ¿sí? Si yo llego a un punto en el que llego a la dosis mínima, que se podría considerar 0.03 o 0.01 para algunas guías, si yo llego a un punto mínimo y paso a 3 a 5 minutos con una presión estable a esa dosis, o sea, con la media mayor a 65, lo que debo es apagar la norepinefrina, pero yo no me voy del lado de mi paciente. Como sé que el efecto residual dura 3 a 5 minutos, a los 5 minutos debo tomarle una presión. Y si sigue la presión media por encima de 65, yo ya podría dejar la norepinefrina apagadita, poniéndole mucho cuidado a mi paciente, igual porque se hipotensan minutos después. Pero esa sería como la manera de titularla. Listo, Doc. Tenemos la siguiente, que es, ¿la tromboprofilaxis es necesaria cuando se le da de alta al paciente y por cuánto tiempo? No, muchachos, la tromboprofilaxis es simplemente cuando el paciente está cuando el paciente está hospitalizado, ya sea en hospitalización o no en UCI, ustedes deben hacer sus criterios. Todo paciente en UCI usualmente necesita tromboprofilaxis porque está inmovilizado, porque él tiene disfunción endotelial, estasis. Entonces ellos tienen mucho riesgo de hacer trombos. Pero muchachos, cuando un paciente se va para la casa, usualmente es un paciente que puede ya deambular, que ya se le controló la infección, entonces ya no tiene disfunción endotelial. O sea, en teoría, un paciente cuando ya se va para la casa no necesita tromboprofilaxis, ¿sí? ¿Quiénes necesitan tromboprofilaxis para la casa? Los que fueron operados de una rodilla o de una cadera, que tienen un alto riesgo trombótico y van a quedar inmovilizados. Pero la tromboprofilaxis, simplemente si el paciente cumple los criterios, se le administra estando intrahospitalariamente y cuando se va para la alta, se va sin heparinas y sin nada.